justicia tardía es justicia. 21 años y exactamente hoy, 5 meses después del crimen de María Marta García Belsunce, la justicia condenó al vecino, a Nicolás Pachelo, como su asesino. Perpetua, dijo el tribunal que revisó el fallo anterior, el último juicio, que lo absolvió. Sostiene que fue el vecino quien dio muerte a la socióloga el 27 de octubre de 2002 en la vivienda del country del Carmel. Esta vivienda. Pilar, el Carmel. 2 pisos, 250 metros cuadrados de construcción, 4.000 metros cuadrados tiene el parque, el lote. Después del crimen estuvo mucho tiempo vacía. Un vecino la alquiló primero como atelier. En 2009, por fin, fue vendida. La pregunta es quién la compró. El doctor Gustavo Echem, amigo y también el abogado de Carlos Carrascosa. Casi 22 años del crimen de María Marta Belsunce allí en el Carmel. Hoy la historia tiene un culpable condenado a perpetua. ¿Por qué, querido Mauro? ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién? La respuesta que dan los camaristas de la casación Budiño y Mancini es básicamente ahora porque leemos el expediente e interpretamos las pruebas que estuvieron siempre, no desde hace un año, siempre, hay que ir a 2002, las interpretamos de otra manera, muy distinta, cabalmente distinta a los jueces del tribunal oral, por lo menos 2 de ellos, que dijeron que la duda es a favor del reo Pachelo. En este caso, los camaristas en 400 hojas dicen lo que hay alcanza y sobra para condenar. Y no hay matices, es absolución o perpetua, como acaban de dictaminar. Fueron a la prueba original, Rodi, la misma que había interpretado en el juicio el fiscal Patricio Ferrari, y fueron uno por uno los indicios que los camaristas valoraron como válidos y suficientes para una condena. Después las vamos a repasar. Son las pruebas que históricamente vinculaban a Pachelo, escuchas telefónicas, los adolescentes que lo ven corriendo en plena tormenta detrás de María Marta camino a la casa de María Marta, los indicios de mendacidad, mentiras que fueron desechadas a lo largo del proceso penal, y estos camaristas, repito, valoraron distinta y de otro modo la prueba que ya existía. Enseguida vamos a meternos en esos puntos, en esas pruebas que lo llevan a él, a Pachelo, a la cárcel. No eran solo sus antecedentes delictivos los que lo ponían en el centro de la escena. Pachelo robaba countries antes del crimen de María Marta y fue detenido después y condenado por el mismo delito, después del crimen. Pero sus movimientos esa tarde, la tarde del asesinato de María Marta, era lo que lo ponían como sospechoso uno. La familia de María Marta siempre lo acusó. Él siempre se dijo inocente, como en esta nota que vas a verlo, hasta hoy, que la justicia dejó de creer.
No hay pruebas, dijo Pachelo una y otra vez. Bueno, sí las hay. Mauro. Sí, en lo que dicen los camaristas es, hay sumatoria de indicios y sana crítica. Valoran de otra manera los indicios, los van sumando como si fuese, yo pongo el ejemplo en el fútbol, la acumulación de amarillas, entonces le marcan y le dicen, pará, nos mentiste cuando dijiste que a tal hora estabas en Capital Federal, tu teléfono marca en la celda del Country Carmel. Al día siguiente te presentás en una estación de servicio del barrio y haces mención a que la mujer que era tu vecina fue asesinada cuando nadie sabía que se trataba de un homicidio. Le van sumando las amarillas del fútbol, lo equiparo, aunque no tiene nada que ver, pero me van a entender el ejemplo, le van sumando las infracciones, los indicios de oportunidad, de mendacidad. Le traen en el juicio, y no alcanzó para el tribunal, y ese es un gran debate, por qué los jueces no condenaron en el juicio, fue un fallo dividido 2-1, le traen a los testigos que tenían por entonces 12 años, que son esos jóvenes que iban en sus bicicletas y lo ven a Pachelo, lo describen, lo llamaban en el barrio por el apodo del personaje malo de Harry Potter y lo ven haciendo aerobismo en plena lluvia atrás de María Marta, casi a la par de ella, en el camino final hacia la casa. El tribunal de juicio no lo valoró, la casación lo valoró. Es un prisma diferente que los camaristas utilizan para medir la prueba respecto del juicio. Tiene que ver con eso, Rodi. Valoración diferente, la prueba exactamente la misma. Hoy lo podemos explicar. La casación no hace un juicio con los testigos. La casación lee lo que ya está y lo meritúa de otro modo. ¿Y el perro? El perro de María Marta que le habían robado tiempo antes. Y María Marta tenía miedo de Pachelo porque dice, me lo robó Pachelo. Y aparece un veterinario que declaró en ese juicio, pero que los primeros jueces no le dieron bolilla, que dijo, mirá, a mí Pachelo me llevó un perro que tenía casualmente una lastimadura, ¿sí? en la pata izquierda. Era el perro de María Marta. Digo, el peso, ¿cómo le explicamos a quienes nos ven? Que el peso de valoración tan distinto de cuántos jueces, 22 años casi. Es una barbaridad. Mirá, sacamos cuentas juntos. Mirá, hoy lo hacíamos con producción. Vamos al inicio del caso, con Carrascosa todavía, ¿no? Como primer sospechoso. Un tribunal oral lo absuelve a Carrascosa, 3 jueces, por el delito de encubrimiento. Una sala de casación, 3 jueces, lo condena a Carrascosa por el delito de homicidio agravado. Otra sala de casación lo absuelve a Carrascosa, 3 jueces más. Ya voy acumulando ahí 9 jueces solo de la parte de Carrascosa. La Corte de la provincia, 7 jueces, lo absuelven a Carrascosa. Ya tenés 20 jueces solo en la parte de Carrascosa y sumá los del Tribunal Oral de Pachelo, 23, los 3 o 2 ahora de la Casación, 25, y esto va a terminar, en un rato vamos a hablar, probablemente en la Corte de la Provincia de Buenos Aires también. A ver, otro de los puntos que se tuvo en cuenta para la condena hoy de Pachelo es la confesión que le hizo un compañero de celda. A ver, se había hecho amigo Pachelo, que lo detuvieron decenas de veces por robos, hasta hoy. En una de esas tantas detenciones, a lo largo de su vida, le comenta un compañero de celda del cual se hace amigo que él había matado a María Marta García Belsunce. Aquel compañero nunca declaró en este juicio. ¿Por qué? Porque murió en la cárcel, preso también por otro delito, víctima del COVID. Pero fue su hermana la que reveló y sostuvo aquella confesión. Sí, mi hermano me dijo, Pachelo mató a María Marta. En el 2022, así nos lo contaba a nosotros, a Telefe Noticias. Mi hermano lo conoció porque estuvieron los dos juntos detenidos en la DIPA. La DIPA es un lugar de prefectura, de inteligencia, donde tienen algunos detenidos, muy pocos. ¿Y él le dijo que estuvo en contacto con Pachelo? Sí, eran compañeros ahí, estaban ahí, estuvieron un tiempo juntos. ¿Qué le confesó Pachelo a su hermano con respecto al crimen de María Marta García Belsunce? Pachelo lo que le confesó es que él había matado a María Marta García Belsunce y que le dijo que había tirado el arma, se había descartado el arma en un pequeño lugar como un arroyito que había pasado un puente por arriba. Fue lo único que mi hermano me dijo. ¿Por qué cree que se lo dijo? Yo creo que hizo alarde. Estaba diciéndolo, alardeando de que él había cometido lo que cometió. Sí, me dijeron que no iba a estar, pero igualmente como los testigos tienen que mirar al tribunal y no pueden mirar para ningún lado, lo vi por el rabillo del ojo que estaba sentado ahí, pero ya estaba, bueno.
Sí, me intimidaba, realmente yo pedí que no estuviera, pero tampoco me iba a poner en exquisita. Hay que testificar y lo hice. Impresionante. Esta mujer, esta nota la hicimos en 2022, antes del comienzo del juicio que iba a ser el juicio final. Pero no, a Pachelo en ese juicio también lo absolvieron. Y ella dice, mirá, mi hermano me lo dijo. Él se mandó la parte, como diciendo, nada, sí, la maté yo. Habló, abrió la boca, el preso le contó a su hermana, murió, no pudo declarar, pero ella sí, tampoco les importó a los jueces. ¿Sabés que hubo también mucho de, me decían hoy, de corpo judicial? ¿En qué sentido? Sí, claro. Venían de un antecedente que era haber condenado sin nada a Carrascosa, un fallo contundente de la casación y de la Corte que dice Carrascosa inocente, y me decían, en el juicio hubo como una idea de, che, ¿y ahora qué hacemos? Un juez solo dijo, hay mucho contra Pachelo. El juez sé que los solo dijeron la duda a favor del reo, como que nadie movía un casillero, como diciendo, a ver si entramos en otro papelón. Eso es lo que lee el Ministerio Público Fiscal. El fiscal Patricio Ferrari hizo esa lectura. Estaba la prueba, pero no se animaron a condenar en el debate porque venían del papelón de Carrascosa. Entonces, como que dijeron, bueno, por las dudas, che, no condenemos. Así como te lo cuento, es la lectura del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, hoy los camaristas más distantes, si querés, de la pantalla, de lo mediático, del juicio, leen de otro modo y dicen, la prueba estuvo siempre. Y lo que vos decís del perro no es un dato menor. Tiene que ver con... No alcanza, obviamente, por sí solo. Aclaro esto. Los indicios alcanzan cuando se suman. Si yo te corro el indicio solo de que que Pachelo es un ladrón de casas de country, no te alcanza para condenar. Pero si te digo que es un ladrón de casas de country, si te digo el incidente del perro, si te digo que los chicos lo ven haciendo aerobismo detrás de María Marta, si te digo que miente con la ubicación el día del crimen y la celda lo deschaba, si te digo que se hace ver en una estación de servicio y habla de un homicidio cuando nadie sabía que era un homicidio, bueno, esa lectura, dicen los camaristas, alcanza. Abro pregunta, ¿alcanza? Porque tiene un capítulo más. Va a la Corte, puede ir a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires primero. Va a ir porque acordate que pasó con Carrascosa. Carrascosa ya estuvo en esta instancia condenado a perpetua, mirá si no lo sabe él, y lo termina liberando de culpa y cargo lo que se llama el doble conforme. Nunca le llega la confirmación de la sentencia a perpetua, todo lo contrario, se la revocan y la Corte dice, no, Carrascosa no era. Entonces Pachelo va a hacer lo mismo, va a decir, che, no tiene confirmación de doble instancia esto, que otro tribunal diga que soy culpable. Mientras tanto, mantiene las garantías de no ser un condenado firme. Quien se expresó hoy tras el fallo fue el viudo de María Marta, Carlos Carrascosa, que, recordás, purgó cárcel por haber sido condenado en 2007 por el homicidio agravado de su esposa. Lo absolvieron, como decía Mauro, en 2016. Carrascosa hoy dijo, es una satisfacción saber que está condenado el asesino de mi mujer. Hace 20 años que espero este momento. Dios ahora me dio la satisfacción de saber que está condenado el asesino de mi mujer. Espero que pueda descansar en paz porque ella también debe haber sufrido lo mismo que sufrí yo. Siento, dice Carrascosa, que fuimos muy compañeros en todo esto. John Urtig está con nosotros, es hermano de María Marta García Belsunce. En 2011... lo condenaron por encubrimiento y lo absolvieron años más tarde. John, gracias por atender a Telefe Noticias. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? No, por favor, al contrario, gracias por llamarme. ¿Esperaste, soñaste con este día? Sí, la verdad que sí, muchas veces. Sí, Sí, muchísimo. ¿Pensaste que iba a llegar o se iba a posterizar la idea de que había sido un crimen perfecto? Sí, la verdad que sí, pensé que iba a quedar en la nada. Cuando lo absolvieron, 2 de los jueces lo absolvieron a Pachelo en el juicio a él, y uno, Eque, ¿cómo se llama? El presidente del tribunal, lo condenó, y lo condenó con un fallo muy duro. Y hasta habló mal de los jueces, que jamás un juez en un fallo habla mal de los jueces que lo acompañaron en el juicio. Y es que la verdad que fue muy duro con los jueces. Dijo, los trató de corruptos en el fallo. Dijo, acá hay olor a podrido. En el fallo lo escribió, hablando de los 2 jueces que lo habían absuelto a Pachelo. Así que la verdad que ahí
tuve una esperanza por el lado de Eke, del doctor Eke, pero la verdad que como los otros dos lo absolvieron, dije, no, esto ya está armado, seguro que va a estar armado en casación, ya no confiaba en nada. Pero la verdad que me sorprendió. John, vos siempre sostuviste que era Pachelo, y corregime si no es así. ¿A vos te sonaba pésimo aquella charla que él había tenido en una estación de servicio, era? Pachelo, que decía, que hablaba de un crimen, y en realidad ustedes a esa altura todavía creían que era un accidente. Sí, él a mañana, a María la mata el domingo a la tarde, a las 6:30 más o menos. Y a la mañana, que todavía nosotros, recién estaba llegando el fiscal a la casa, el lunes a la mañana, y él el lunes a las 6 de la mañana entró a la IPF, no, a la ESO de Pilar, y le preguntó a los mozos que fueron a declarar en el juicio, les dijo, che, ¿qué saben de la mina que mataron en el country? Cuando nada más que el asesino sabía que a María Marta la habían matado, porque hasta ese momento todos pensábamos que había sido un accidente. O sea, que quedó claro. Pero a mí, yo supe que Pachelo había matado a María Marta porque hay una escucha telefónica que se escuchó en el juicio a Pachelo, y por eso yo creo que este juez que habla de corruptos a los otros dos, que dice, es una llamada que hace Rivas, el abogado de Pachelo, lo llama a Pachelo y le dice, Nicolás, esto es una escucha que estuvo en el expediente toda la vida, escuchen esto porque la verdad que es muy fuerte. Lo llama y le dice, Nicolás, voy a pedir tu ADN, ¿estás seguro que no hay sangre en la casa de María Marta, no? ¿Cómo? ¿No te lastimó? No, dice él, no, quédate tranquilo, no hay sangre mía en la casa de María Marta. Ok, entonces voy para adelante. Y corta. O sea, se acabó el partido con esa escucha, pero fuera de todas las otras pruebas que hay, ¿no? De que el hermano me llamó y me dijo, mi hermano mató a María Marta. O sea, y el hermano fue al juicio y dijo, sí, la mató Nicolás. A mí, yo sé que la mató Nicolás y dio un montón de pruebas para ratificar esto que decía. Pero esa escucha, eso, o sea, fuera de esto de que de que el único que sabía que la habían matado era él, porque si no, no puede saber que a María Marta la habían matado si estábamos hablando de accidente. Pero esa escucha a mí me determinó que Pachelo había sido el asesino de María Marta. No sé si tenés la respuesta, pero esta pregunta te la hiciste seguramente que estos casi 22 años. ¿Por qué? ¿Por qué fueron contra ustedes? ¿Por qué no vieron las pruebas que ahora ve el tribunal? ¿Por qué? Porque en realidad no lo estaban encubriendo a Pachelo. No es que Pachelo es alguien importante. Pachelo no es nadie. Lo que pasa es que tenían que ir para la familia, porque como el fiscal de turno de la zona de ese día, que lamentablemente fue este Molina Pico, este sátrapa de Molina Pico, y no hizo lo que tenía obligación legal de hacer, que era pedir, olvídate que yo la hubiese matado, ponele que yo la hubiera matado a María Marta. Y él llega, como fiscal llega al lugar del hecho. No importa si yo la maté, no la maté, le estoy encubriendo, no importa. Él tenía que llegar como fiscal y pedir la autopsia de María Marta, ¿entendés? Uh-huh. Y no lo hizo. Entonces, al no hacerlo y teniendo la obligación legal de hacerlo, cuando después nosotros pedimos que se haga la autopsia, logramos que se saque el cuerpo de la fosa, logramos que se que se haga la autopsia realmente, y a los 60 días llegamos a la conclusión que la autopsia dice que María Marta fue asesinada, el fiscal se quería matar porque dijo, yo estuve a medio metro de María Marta con la obligación legal de hacer la autopsia, no la hice, y a los 60 días María Marta asesinada. Entonces la procuración fue la que encubrió, no lo encubrió a Pachelo, lo encubrió a Molina Pico en realidad la procuración. ¿Entendés? John, han pasado casi 22 años. Fuiste la persona que encontró el famoso pituto durante todo este tiempo. Estás viviendo en Córdoba, ya no donde habías vivido toda tu vida. ¿Podés definir con un par de palabras cómo ha sido, no sé, llamarlo infierno, estos años para vos, para la familia? Sí, o sea, a ver, sí, la verdad que fue durísimo por nuestros hijos, por...
Perdón, No, es entendible. No, fue, la verdad, nada, fue durísimo, triste, angustiante, pero bueno, viste, hoy, como hoy hablaba con un amigo, me decía, mirá, todo lo que viviste, pero no fue en vano, viste, y eso es muy importante, viste, que no haya sido en vano, que hoy Pachelo lo hayan culpado y esté en cadena perpetua y no salga nunca más. Para mí eso vale la pena de todo el dolor que vivimos, porque peor hubiese sido que esto termine en la nada, porque ahí sí decís todo lo que hice, todo lo que sufrí, todo lo que sufrieron mis hijos, pero no mis hijos, mis primos, mis amigos, mis abuelos, todos. Y que haya sido en vano me dejaba un sabor y una angustia que me costaba pasarla, pero la verdad que hoy digo, bueno, la verdad que todo este dolor no fue en vano, y eso es muchísimo, muchísimo para nosotros, para Guillermo Bartoli que se fue, para mis viejos que ya no están, para María Marta más que nadie. Así que la verdad que, nada, estoy más aliviado. John Urtig, hermano de María Marta, gran abrazo, gracias por estos minutos con Telefe Noticias en un día tan particular que imagino largamente soñaron. Gran abrazo. Bueno. Gracias, un abrazo grande a todos y muchas gracias. Hasta luego.